Ok. ¿Puedes hacer el chat? Sí. Perfecto. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, y es ¿por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Pues... puede que puede que sea... bueno, yo estudio audiovisuales y, bueno, lo primero que haces, te haces ahí tus cortometrajes de ficción y vi que con la ficción me relacionaba ahí muy mal. No me entendía con los actores, muy torpe dirigiendo actores, poca capacidad para ver en imágenes lo que había pensado, poca proyección, no me sentía ya a gusto. Entonces de pronto empecé a grabar así documental y me di cuenta que, pues que de pronto la cámara podía ser una herramienta como una especie de parapeto, ¿no?, entre la realidad y tú, para enfrentarte a la realidad y para descubrir diferentes realidades, vaya. Entonces, creo que es como si fuese un poco como que me aprovecho un poco de lo del cine para entrar en otros lugares. Empecé haciendo cine documental con Luis, que es mi tío, Luis Alaejos, y de pronto descubrimos esa herramienta como decir, ostras, qué maravilla, si es lo que hacemos siempre, ¿no?, que es un poco ahí andar metiendo el hocico por diferentes realidades, pero además la cámara te permite esto, o sea, es una buena herramienta para hacerlo, ¿no?, como dispositivo. Y también creo que de ahí también me viene esta cosa de pensar tanto en la cámara como cacharro ahí vertebrador de lo que pasa, ¿no?, y la presencia de la cámara y qué pasa, ¿no?, ahí entre el realizador y el retratado, ¿no? Yo creo que es por eso, supongo. Quiero decir, no soy un cinéfilo que veía muchas pelis y de pronto digo, ostras, yo tengo que hacer cine. No va de ahí, va que sí, una relación mucho más instrumental de coger la cámara para poder colarme por ahí. Vale. Pero el cine, porque para mí todo lo que haces es cine, porque has hecho muchas cosas. Haces instalaciones, teatro, haces vídeos corporativos, vídeos de encargo. Entonces, cuando, por ejemplo, haces un vídeo corporativo de encargo, estás haciendo una audiovisual para el teatro, ¿también es hacer cine, eso? ¿O tú lo ves de otra manera? Bueno, yo, cuando he trabajado como realizador, trabajo mucho, por ejemplo, para Greenpeace o organizaciones así, pues bueno, por un lado es trabajo, claro. O sea que controlas a lo mejor un lenguaje audiovisual, se te ocurren cosas que pueden estar bien para esas campañas de comunicación y claro, sí que me gusta, pero creo que eso ha venido después, a raíz de utilizar la cámara para colarme en sitios, como aprender ese lenguaje y luego es un lenguaje con el que me siento a gusto. No sé si es cine o no, bueno, es que claro, entonces ya entrar en eso no te sé decir. Entonces, porque ya desde el título de esta película, ¿objeto de estudio a qué? ¿A los inuit? ¿Al cine? ¿A Raúl haciendo cine? ¿A qué coño hago aquí en Groenlandia? ¿Qué estás estudiando realmente? ¿Cuál es el objeto realmente? Porque, o sea, disertas, es como nos introduces en un laberinto, ¿no? A ver qué me encuentro y a ver quién soy, ¿no? Sí. Pues, bueno, esta película al principio se titulaba Debajo del Polo Norte, porque yo entendía que, bueno, hay este símil, ¿no?, de pues el iceberg, ¿no?, como que siempre es más grande por debajo y de lo que hay encima, todo eso, pero sobre todo me interesaba la manera en la que nos relacionamos nosotros con los inuits, todos los que estamos por debajo del Polo Norte. Entonces iba por ahí. Pero luego apareció este término tan utilizado también en antropología, ¿no?, el objeto de estudio, y la película era como muy coherente con la peli porque la peli de alguna manera hace esta provocación de ver las personas como objeto de estudio, ¿no?, como objetualizarles de alguna manera, aunque también se utiliza la expresión sujeto de estudio, por ejemplo en inglés o así, pero me interesaba eso, ¿no?, como
es utilizar esa frialdad, ¿no? para retratar, porque en la peli sí que hay esta especie de provocación. Entonces me pareció pertinente cambiarlo a eso. ¿Y por qué Groenlandia? ¿Qué hace un leonés residente en Madrid en Groenlandia? ¿Por qué tenían que ser los inuit? O no sé, es como te has ido a la otra parte del mundo, ¿no? O al final del mundo, ¿no? O al principio del mundo. ¿Y por qué tenías ese interés de retratar a estas personas? Yo hace años vi un documental, Inuit Angry, de una inuit que hablaba sobre, pero era más un tema social y político, ¿no? Sí. Bueno, es que todo es política, ¿no? Pero era así la cosa. Pero tú, por ejemplo, ¿de dónde viene este interés por retratar a estas personas? O por hacer... Sí, bueno, por retratarlo. Bueno, viene de una experiencia personal. Yo durante tiempo trabajé para Greenpeace España, como te decía, como realizador, haciendo campaña, y de pronto Greenpeace Internacional decidió que España lideraría las campañas de Ártico durante una temporada. Entonces nos encargábamos de hacer la comunicación a nivel mundial de los temas del Ártico, además en ese momento en el que se utilizó pues este símil, ¿no? Del Ártico como el aire acondicionado del planeta, y entonces había mucha comunicación que hacer. Y entonces empezamos a pensar en qué tipo de comunicación haríamos. Yo ya empecé a hacerme como mis proyecciones, un poco como cineasta, persona que hace vídeo y tal, de cómo iba a retratar todo aquello, todo eso. Y de pronto, de forma muy precipitada, el primer viaje que hicimos fue, pues apareció Alejandro Sanz como celebrity, y entonces yo aparecí pues en Groenlandia, en Kulusuk, con Alejandro Sanz, de una manera muy precipitada. Hicimos una campaña que funcionó genial, pero yo tenía una sensación pues de llegar allí, tienes pocos días, necesitas que la población local suscriba y entienda el discurso que estás intentando lanzar, y bueno, era comunicación de todo muy lejos de todas esas proyecciones que me había hecho yo, leyendo todos los diarios de antropólogos, de exploradores polares y de todo eso. Luego nos fuimos a Svalbard a hacer con Ludovico Einaudi un concierto de piano en una plataforma sobre el hielo, y entonces era todo como pero mirando muy a lo nuestro, ¿no? Y siendo muy poco permeables a lo que pasaba. No pasa nada, no lo estoy criticando, pero digo que simplemente es otra forma de hacer, y para el realizador que está entre el curro y sus trabajos personales, pues es como frustrante, ¿no? Me pasó una anécdota muy divertida en Svalbard, en Longyearbyen, que es un pueblo que en realidad lo que hay son científicos, muy poca población local, y en realidad son noruegos, nada que ver con los esquimales, con los inuit, con nada de eso. Pero yo estaba allí preparando esto de Ludovico, y sabía que una vez al mes paraba un crucero de turistas así de lujo y desembarcaban en esta pequeña localidad, ¿no? Que era, aunque esté muy lejos, es Noruega, esto no tiene nada que ver con los inuit. Y entonces allí hay una familia de filipinos pues, que trabajan en una cocina de un pequeño bar que hay, de una cosa que hay de una universidad de estudios polares. Bueno, pues, trabajaban allí. A lo mejor eran como 10 filipinos, ¿no? Y de pronto bajaron los turistas, están 45 minutos en el pueblo, hacen así una ronda, claro, y bajan, yo qué sé, 700 turistas, y se hacían fotos con los filipinos como si fuesen esquimales. Y entonces, fotos que luego se ponen en internet con hashtag esquimo, y entonces digo, jolín, ¿en qué punto estamos? ¿Qué loco es esto? Que de pronto tú puedas buscar en internet el hashtag esquimo y aparezca un filipino, ¿no? Entonces, toda esta instrumentalización del local y esta forma de tratar la imagen de esta forma así como tan frívola y esta sobresaturación de imágenes, pues a mí me interesaba mucho. Entonces tenía, entre esas especies de expediciones campaña que había hecho yo, también en Finlandia con los pueblos, con los samis, había hecho varias cosas, y estas cosas que iba viendo, yo decía, ostras, necesito hacer una peli que casi yo lo llamo peli de autoayuda, como para redimirme y poder volver a viajar ahí y empezar a pensar cómo se retrata al otro, cómo es el acto esceno de filmar al otro, que en realidad es el cine, ¿no? ¿Y qué pasa en este eje de poder que es el realizador con el retratado, la cámara por el medio? Entonces me apetecía hacer algo alrededor de todo eso. O sea que esa es la motivación para ir a Groenlandia. Es un poco azarosa porque por cuestiones de trabajo yo acabé allí,
pero sí que me saltó ahí la motivación, ¿no? La chispa de decir, ostras, esto yo tengo que abordarlo desde otro lado porque si me voy a terminar volviendo loco. Y es la razón, sí. ¿Y cómo descubres el dispositivo? Porque para mí es clave en tu película. Porque tú querías hacer un retrato retratado y espejo reflejo, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿cómo llegas a ese dispositivo? Porque hay una entrevista, conversación con un señor mayor del pueblo. Hay una secuencia, porque hay mucho humor en la película, ¿eh? Sí. Hay una secuencia, están todos aplaudiendo y chillando, pero no sabemos el qué. Sí. Esto me encanta a mí del cine, que lleguen esos huecos, esos espacios vacíos, que no sabes qué está ocurriendo, Sí. y tú te tienes que imaginar qué puede estar ocurriendo, ¿no? Sí. Bueno, yo entendí que en mi papel ahí hay una... Mira, hay una frase de Perec que dice: más nos valdría hacer una antropología de nosotros mismos antes de hacerla de los demás, ¿no? Sí, Algo así. Y el Segonen también decía: alegrémonos de como celebremos la diferencia con el otro, más que intentar comprenderlo todo el rato y explicarlo, ¿no? Entonces eso era como clave, ¿no? Dice, yo voy aquí desde la incomprensión eterna, ¿no? Y lo asumo. No puedo jugar a eso, ¿no? O sea, como que marcar mucho la distancia. Entonces, al principio mi papel iba a ser más invisible, pero poco a poco me di cuenta de que realmente yo tenía que significarme la película y exponer todas esas dudas, porque es una peli de dudas, ¿no? Pocas respuestas, muchas dudas. Entonces, al final la peli es esta colección de experimentos alrededor de cómo filmar al otro y casi descubriendo en el propio rodaje el papel de la cámara y también tratando de enseñarle el truco al espectador, ¿no? Y jugando también con convenciones del cine, como es por ejemplo esto, ¿no? Que bueno, es una larga secuencia de aplausos donde encuentras un pabellón entero lleno de inuit aplaudiendo sin parar durante varios minutos. Y entonces sí que hay este juego, ¿no? De la convención del cine, que es decir, bueno, en el momento que veo a alguien aplaudiendo, yo sé que la continuación va a ser un contraplano de a qué se aplaude. Entonces entendí que solo a nivel de duración iba a poder resolverlo de otra manera, que hay un momento en el que el espectador dice, vale, no me lo va a enseñar, esto va de otra cosa. Entonces de pronto tienes a personas aplaudiendo, que es una cosa en realidad también muy de la antropología, ¿no? De mirar el gesto y no tanto el contenido de lo que aplauden. Entonces es decir, bueno, pues cosas tan universales como aplaudir o comer o dormir, ¿no? Que no somos conscientes de cómo las hacemos, pero que dicen mucho. A mí me interesaba que estuviesen en la peli. Lo de aplaudir no lo había pensado, estaba muy en el dormir, comer, estas cosas me interesaba, como si fuese casi una especie de pseudoantropólogo ahí fijándome en otras cosas. Jugar al fútbol, grabar algunas cosas, tal. Pero de pronto vi este aplauso y digo, jolín, es que bonito es. Y ya hay un momento en el espectador abandona ya la esperanza de que le enseñen a que aplaude y entonces entras en el gozo de ver cómo aplaude una persona, que es como una maravilla, ¿no? Y de pronto dices, ostras, qué bonito. Entonces, por ahí va. Entonces la película es como una colección de experimentos de esto, ¿no? Y este momento que a mí me encanta, porque tú estás muy presente en la película, pero se te ve muy poco. Se puede estar presente y ausente a la vez. Sí. Y a mí este momento que están los niños jugando y no se escucha nada y vas tú, papá, pones el zoom o el micrófono, Sí. el sonido y ya se empieza a escuchar. Esto me encanta. Esto, el truco del cine, Exacto. que hay una obsesión con que no se vea el truco. Con invisibilizar la cámara, Sí. ¿no? Y a mí esto siempre me ha parecido una estupidez. Porque digo, ¿pero qué problema hay? O que mire el personaje a cámara, pero si hay una cámara. Total, sí, esto es unas cosas que también aprendimos del cine observacional y de la cámara invisible y todo esto, que siempre dices, pero siempre te lo estás preguntando en las películas. Dices, bueno, ¿cómo pueden estar jugando aquí no hay nadie, ¿no? Como, venga, vamos de cara, vamos a enseñar el truco, ¿no? Entonces me parecía como una imagen, una escena, una secuencia muy, muy clarificadora, ¿no? La secuencia empieza viendo un plano preciosista de carácter observacional de unos niños jugando. De pronto se oye como una especie de conversación en off donde yo estoy preguntándome sobre las imágenes con un local, ¿no? Hablando de este tema, ¿no? De cómo se puede filmar al otro, y de pronto se traspasa como ese eje y yo entro en plano con un micrófono, lo coloco a los niños que están jugando y de pronto es como si entrases en la película solo por un juego del sonido, ¿no? Y de pronto ese micrófono se ha pasado desde el otro lado de la cámara, ha viajado hacia
el objeto de estudio, y de pronto dices, ostras, ahora estoy allí. O sea, esto era el cine, ¿no? Era decirte que era esto, ¿no? O sea, y al final es un poco, pues sí, enseñar un modo de representación que tenemos súper asumido, que es un código, un lenguaje, pero que con un pequeño gesto también puedes desmontarlo y de pronto el espectador puede imaginar todo un fuera de campo que existe alrededor, simplemente por eso, ¿no? Que también es como un poco tarea de la película y tarea del espectador, como hacerse cargo de todo lo que está detrás de la cámara y alrededor que no está en cuadro, ¿no? Todo el fuera de campo. También me gusta porque estás todo el rato acción-reacción a lo que significa hacer una película, ¿no? Ahora lo acabas de decir, ¿no? Has dicho, no, tú muévete todo lo que quieras. Vale, perdón. Yo ya iré moviendo el plano como sea. Vale. A lo mejor sales un momento y entras, pero esto ya forma parte del... Es fuera de campo. Claro. ¿Sabes? El momento de acción-reacción a cómo hacer una película, ¿no? Por ejemplo, ahora que lo acabas de decir, ¿no? Un documental de observacional y después entra el truco del cine, ¿no? Entonces, ¿era de una manera consciente? Sí. ¿O la circunstancia generó todos esos pequeños accidentes para hacer la película más rica? ¿O tú eras realmente consciente de decir, voy a hacer este plano y luego la respuesta, el contraplano? Hombre, siempre hay cosas que descubres en montaje, pero sí que había esta intención. Yo quería todo el rato, esa escena estaba pensada y digo, bueno, ahora entro en plano y ahora empieza la acción, ¿no? Entonces sí, es completamente consciente. Lo que no sabía era lo que iba a hacer. O sea, que eso sí quería que se descubriese en el terreno y digo, bueno, pues a ver cómo lo soluciono. Todo esto de la radio, por ejemplo, todas esas escenas de la radio aparecieron allí, pero yo sí que quería que hubiese algún tipo de escena que evidenciara toda esta cosa de la antropología visual y de los consejos y todo esto, ¿no? Entonces sí que está la intención, pero no cómo se resuelve, cómo se formaliza, ya es una cuestión de estar permeable y que allí de pronto digas, pues así, ¿no? O por ejemplo hay esta imagen, casi que es el comienzo de la película, que es una salida de misa. Sí. Y de una manera intuitiva digo, ¿cómo se rueda un pueblo? Voy a grabar la salida de misa. Y luego te das cuenta que es el primer gesto del cinematógrafo, ¿no? Que en España la primera toma es la salida de misa de Pilar, de Zaragoza. Pero mola mucho en este cine... Pero eso te das cuenta luego, ¿no? Eso te das cuenta luego. Incluso algunas cosas me lo dicen amigos que saben mucho de cine, ¿no? De pronto, yo qué sé, Sergio Osman o Enrique Baró, que vieron la película muy al principio y me decían, esto lo has hecho por esto y esto por lo otro, ¿no? Y digo, ostras, qué bien que lo dices porque lo haces de una manera un poco inconsciente, porque tampoco hago un trabajo ahí como de investigación teórica fuerte, sino que voy ahí un poco jugando con esto, con la intuición, y luego te das cuenta de que es tu mochila cultural que llevas ahí y que dices, bueno, y al final terminas grabando la salida de misa. Yo que sí, yo tengo planos grabados que los pongo al lado de un cuadro de Friedrich y es casi el mismo hielo, de la misma manera, y digo, joder, ¿cómo tengo metido esta cosa de la idea del romanticismo? He colocado al personaje en pequeño frente al vasto paisaje, pero no porque haya dicho quiero hacer un encuadre romanticista, sino porque todas las imágenes que hemos visto del hielo están en esa clave. Es el hombre contra la naturaleza, no el hombre en la naturaleza. Entonces es como, digo, jolín, entonces quiero decir, en lugar de decir voy a modificarlo porque mi mirada quiero modificarla, lo que hago es hacer participar al espectador de mi problema, de mi manera de mirar. Entonces yo creo que es todo el rato enseñar eso. Pues mira, fíjate, esto lo hago así por esto, ¿no? Esto lo hago así por eso. Por eso están todas esas disertaciones y esas charlas con Hans ahí medio en directo, ¿no? Pero me gusta también porque el peso uno que tiene cuando llega ahí, el peso de todo el cine que ha visto sobre cómo filmar estos lugares, el paisaje, la antropología, los libros que ha leído y tal, el peso ahí lo notas. Por ejemplo, Nanook, el esquimal de Flaherty, uno cuando está allí lo nota, ese peso. Sí. Intenta emularlo o Flaherty te aduce de alguna manera para, mira, esto ¿cómo lo haría Flaherty? O mira, ¿sabes? Intenté no pensar mucho en Flaherty, ni en nada, ni ver nada. Por suerte yo no veo mucho cine y digo, bueno, pues voy a ver esto, ¿no? Que me lleve la intuición y tal, pero claro, estaba ahí, ¿no? Igual que te digo que encuadras como Friedrich sin querer, pues cómo no va a estar
Flaherty. Pero bueno, claro, suscribía un poco todo lo que estaba diciendo, ¿no? De pronto Flaherty se dice que es el primer documental de la historia, a sabiendas de que él lo rodó, se quemó todo el negativo, volvió a rodar. Nanook no se llamaba Nanook, Nanook significa oso, como si aquí hace una peli sobre ti y te llaman toro, porque es el estereotipo de España, o porque... Entonces, toda esa construcción, yo no estoy diciendo, ni voy a entrar en eso de que si Flaherty, que si no es realmente un documental, que si alteró la vida de los Inuit, que si... Flaherty hizo un trabajo de investigación brutal, vivió ahí mucho tiempo, pero hizo una representación, pero tan naturalista o no, o sea, todas son subjetivas, como la que puede hacer National Geographic, invisibilizando la cámara y haciendo que están grabando a los últimos cazadores, como si aquello fuese. O sea, que todos hacemos una construcción. Yo lo único que creo es que hay que visibilizarlo un poco. O sea, el espectador ha de saber cuáles son las reglas del juego. Porque si no, claro, ya es otra cosa, ¿no? ¿Y por qué tienes esa necesidad de enseñar las reglas? El truco, por ejemplo. Yo, por ejemplo, hay una cosa de los magos que no me... Bueno, magos. De los señores que hacen trucos. ¿Por qué se les llama magos? Si simplemente hacen trucos. La magia para mí es otra cosa. A ver, el cine tiene ya desde sus orígenes como esta vertiente documental o de registro, como el instrumento de registro, y también, fíjate, a la vez que Lumière estaba Méliès o Segundo de Chaumont, aquí, como haciendo prestidigitación y magia, ¿no? O sea, entonces creo que hay una mezcla de ambas que es súper interesante, ¿no? Pues yo que sé, también hay magos que les gusta enseñar el truco, supongo, yo no lo sé. Sí. También te digo que no tengo nada armado alrededor de esto, pero sí sé la pulsión que tengo, o sea, que sí sé que... Y me interesa, pues un poco por lo que te decía al principio, si bien empiezas a grabar o a hacer películas, o como se quiera llamar lo que hacemos, porque has entendido que la cámara es un artefacto que te permite entrar en la realidad, pues ¿por qué, cuando a mí me ha servido tanto, por qué no enseñarlo, ¿no? Y también, no sé, y porque siempre que estoy viendo cosas así, pues de este corte así más documental o de la no ficción o de esto, pues siempre estoy con la misma pregunta, ¿no? Y en este caso era una película que iba sobre esto, o sea que creo que tiene que estar, sí. Rafael Martínez del Pozo, que hace la música y el sonido, ¿él te acompañó a Groenlandia? No. No, a Groenlandia solo fuiste tú solo. A nivel técnico y de creación fui yo solo, pero me acompañaba Hilo Moreno, que es un explorador español de Madrid que es increíble, ¿no? Que hace unas cosas de estas van en trineo tirado por unas cometas de 200 metros cuadrados, hacen unas cosas súper épicas, pero fue el explorador que encontré que de pronto supo también, porque en la exploración polar también hay mucho ego, igual que en el cine, y de pronto Hilo entendió, le hacía gracia que de pronto de la exploración polar se le pudiese dar una vuelta y bajar un poco toda esa épica y verla desde otro lado, ¿no? De construir ese discurso. De pronto Hilo le entusiasmó y fue un muy buen compañero de viaje porque fue muy intenso, y entonces él hacía un poco esta labor de que no nos congelásemos allí y tener también como toda la infraestructura a nivel de producción. Pero yo, hago esta cosa de cine casi artesanal, que es, voy con la cámara solo y eso es lo que hay. También, me hubiese gustado que se hubiese venido Rafa o mucha más gente, tampoco mucha más gente, pero que se hubiese venido alguien más para echarme una mano, pero tampoco podía por una cuestión de producción, ¿no? Es curioso también que una empresa como el BBVA que tiene unas becas y tú te vas con la beca y haces una peli. ¿Cómo es esto? Pues... Porque no sé, está muy bien esto, ¿no? Que estas empresas tan grandes, ¿no? Ayuden a la cultura, ¿no? Sí. Hombre, fuera de... a lo mejor de una contradicción que pueda haber de base, ¿no? Porque, claro, por supuesto, yo no sé... yo hablo aquí de extractivismo de imagen y de otros tipos de extractivismo y seguro que un banco tan grande de alguna manera, pero esta fundación da estas becas que son de investigación y yo quería hacer una investigación alrededor de esto y lo que vi es que me permitía de pronto poder rodar una película que no tenía que a lo mejor que estrenar, que me la podía quedar en un cajón, porque entonces eso te da una libertad brutal, porque yo qué sé, cuando llegas y además trabajas en guión y eso,
tienes unas herramientas que es, ostras, este personaje está bien, voy a ver si lo sigo, no sé qué, que son como comodines para asegurar las narrativas, lo que sea. En este caso hice como el ejercicio de renuncia, de decir, no, yo he venido aquí a hacer otra cosa, entonces voy a hacer mis experimentos raros que forman parte de esta investigación, que se podía formalizar en un papel, pero que terminará siendo una película en realidad, y que en un momento dado nadie tiene que ver. O sea, no tiene que pasar un circuito del cine, no tiene que tener un metraje determinado, no tiene que responder a unas lógicas de distribución o así. Entonces, en ese sentido, la beca fue maravillosa, porque es como que te dan un dinero para que hagas el trabajo de investigación y hasta ahí. No es tanto el producto, ¿no? Pues esta idea de siempre de productividad, que siempre tiene que haber una cosa ya enlatada y como genial o bien hecha o tal, porque tú vas un poco en la cuerda floja y estás haciendo un trabajo de, pues eso, de investigar y de probar. ¿Y tu mano, por ejemplo, por qué eliges ese lugar de toda Groenlandia? ¿Por qué llegas a ese sitio? ¿Y tu mano, cómo trabajabas tu mirada? Porque o sea, había una comunicación de decir, bueno, ahora os voy a filmar, tenéis que colocaros así, o tú pasabas de eso, ibas a cámara matón a pillar lo que podías. O... Sí. No, la película... Porque esa es otra cuestión, ¿no? Sí. Que en tu película estaba, ¿no? Me meto, no me meto, me quedo en mitad, me pongo a un lado, me tapo, ¿qué hago? No, la película en ese sentido es muy formal, ¿no? Siempre parte de un plano fijo, donde de pronto pasan las cosas, ¿no? Entonces, hay como un camino aquí inverso a lo que se suele hacer en el cine documental, que es que tú ruedas, siendo consciente de que todo es un artificio y que de alguna manera a lo mejor estás preparando la escena, y luego tratas de que esa escena en el montaje parezca lo más natural posible. Aquí era al revés. Yo todo lo grabé desde el naturalismo, desde la observación. Yo estaba en una casa, que pasé allí 15 días, estábamos allí, y iba rodando desayunos, cosas, todo sin dirigir. Pero sin embargo es en el montaje donde intento que haya como una especie de teatralidad que lo ficcione un poco. O sea, que es como es el camino contrario, ¿no? Que siempre es como buscar la naturalidad en lo que ha sido medio ficcionado, y aquí es al revés. Esto ha sido grabado sentido, ¿no? De una manera azarosa y natural. Bueno, es que esto es la palabra natural, pero bueno, vamos a decir sí, natural, o sea, ha pasado, sin ninguna intervención, más que la presencia de la cámara, sin ninguna dirección externa por mi parte. Pero sin embargo, a lo mejor de pronto elimino el sonido de esa escena. Por ejemplo, hay una escena de un desayuno donde hago todo Foley, y entonces de pronto están todos en silencio y solo se oyen las tazas, los vasos, los pasos, y de pronto dices, ostras, esto parece dirigido, porque es que se va uno, entra otro, y es que precisamente estaba escogiendo las tomas que parecían más dirigidas. Entonces pones al espectador en un lugar de decir, ostras, ¿esto qué es? ¿No? Como, a mí eso me interesaba, ese juego. Claro, son también cosas sutiles, pero que luego proyectándolas me he dado cuenta que sí que se ven, que la gente las aprecia. Vale. Creo que ahora te iba a preguntar una cosa. Se me ha ido un poco el santo al cielo, a ver si me viene. ¿Ves? Yo estos momentos los dejo porque también es interesante pensar. ¿Rodaste mucho material en esos 15 días? ¿Tenías muchas horas? Un mes estuve. Un mes. Para luego organizar el montaje, porque el montaje, ¿cuál es la idea que tenías? O sea, porque ahora me estás hablando, digo, pero aquí parece ser, hay momentos que parecen dirigidos completamente. O sea, de hecho también, mira, ahora me ha venido. Bueno, primero lo de la radio. Lo del montaje. Primero háblame cómo organizas el montaje, cómo empezó esa búsqueda de la película. Porque tú todavía no tenías la película ahí, ¿no? No. Bueno, yo sabía que es una película muy modular, o sea, donde no hay un hilo narrativo que te está llevando hacia algún sitio, ¿no? Entonces, claro, para el montaje es una locura, porque son combinaciones infinitas, ¿no? O sea, pum, 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 podrías hacer lo que quisieras. Y claro, sufrí. Pero también fue muy bonito que también el montaje me fue enseñando la peli, ¿no? Como por dónde podía ir. También fui viendo que de pronto, de alguna manera, el protagonista era yo, que era una cosa que yo no sabía, ¿no? También me lo dijo una amiga, me dice, pero esta peli va de ti, sal del armario ya, ¿sabes? No pasa nada. Va de ti como espejo de otra cosa, ¿no? Entonces ahí empecé a apoyar más estas conversaciones que tenía con Hans. Y
Y entonces, pues sí, sé que tenía unas intenciones muy claras que están en el rodaje y que no las puedes hacer en el montaje, y otras que aparecieron en la película. O sea, toda esta parte de los exploradores, en un principio yo pensaba que tendría que estar fuera, ¿no? O sea, yo voy a buscar a los descendientes de unos exploradores, que es una cosa que unos exploradores además norteamericanos, que supuestamente fueron los primeros en llegar al Polo Norte, y ese es como un poco el hilo argumental de la película, de donde yo tiro, pero a sabiendas que yo lo que quiero hablar es de otra cosa, ¿no? Mucho más formal, y de cómo se filma al otro y todo esto que hemos hablado, ¿no? Y entonces esto, de pronto, esa línea que casi yo iba a abandonar, porque me parecía poco interesante, las entrevistas yo no les prestaba mucha atención, digo, bueno, es una forma de conocer gente, tampoco eso. De pronto en el montaje se reveló como que era una cosa que también hablaba de esto otro, ¿no? De cómo filmar al otro y de lo irrelevante que es ir a buscar a unos descendientes a un sitio donde a nadie le importa, y también pues que de este despropósito que luego al final me dio el final de la película, ¿no? Que es esta foto de grupo donde yo digo, bueno, pues al final, fíjate, como realizador, lo más lúcido que se me ha ocurrido es hacer una foto de grupo de los descendientes, ¿no? Que es como, sí, como es la foto que se ha hecho en la primera comunión, ¿no? O sea, esto es todo mi investigación ha conseguido esto, ¿no? Entonces, también digo, bueno, pues ya que la investigación en sí, de esta parte más periodística, si quieres, ¿no? Que es buscar unos descendientes, es también como un fracaso, se incorpora en ese sinsentido que es ir a filmar de esa manera, ¿no? Vale, ahora me ha venido lo que estaba pensando antes, porque antes de cortar y tal, o sea, era objeto de estudio también hacia ti. Yo me he sentido estudiado como espectador. Hombre, la película, o yo lo que intento es interpelar al espectador, ¿no? No, pero también, o sea, profundizar en cómo miramos, en las ideas que nos hacemos a través de ciertos, bueno, películas, audiovisual, canciones, libros, ¿no? Las ideas que nos hacemos nosotros, ¿no? Las fabulaciones que nos hacemos, ¿no? Sí, es desmontar algunas cosillas que tenemos ahí incorporadas y asumidas, ¿no? Sí. Muy prejuiciosas, por cierto, sí, muchas. Para, pues un poco, al final es como sembrar mis dudas, o sea, traspasárselas al espectador y que sufra tanto como yo, ¿no? Como a la hora de ver algo, ¿no? Como que digas, hostia, pues esto es verdad, o sea, es verdad, podría ser así, no sé. Claro, no doy respuestas, eso a lo mejor puede ser lo frustrante para el espectador, porque todo no conduce a algo que digas, mira, es que al final había que hacerlo así. Ah, qué bien. Entonces acaba eso en una especie de lugar abierto, donde cada uno tiene que ser responsable de su mirada, y no hay otra solución. Y tu película también se puede ver como un manual de cómo hacer y cómo no hacer una película. Ya. Sobre un tema totalmente ajeno, o sobre cómo hacer y no hacer un retrato. Sí. Se queda tu película en una especie de limbo, porque yo creo que cualquier proceso que hagas, sí, nunca encuentras respuestas. Solo más preguntas y más preguntas. Es como una pregunta infinita que nunca se termina de contestar. Bueno, ¿no? Al final forma parte del proceso de búsqueda, ¿no? Como tú estás yendo en una dirección y piensas que cada vez sabes menos, ¿no? Pero bueno, eso es buen síntoma, ¿no? O sea, el que cree que lo sabe todo, como al final el que menos sabe, ¿no? Eso decía algún filósofo por ahí, ¿no? Como solo sé que no sé nada o algo así, ¿no? Bueno, esto, no sé, ¿qué me has preguntado? Pues eso, ¿no? De que tu película también se puede ver como cómo hacer y no hacer una película. Sí. Con respecto al cómo no hacer, yo esto lo formalizo en la peli a través de esta secuencia de la radio, ¿no? O sea, aquí lo que pasa es que de pronto en la radio del pueblo están dando unos mensajes muy académicos de antropología visual, donde se está recordando a los posibles realizadores que estén en el pueblo cómo han de filmar al local, ¿no? Y que cuidado con la representación no es la realidad, ¿no? Es lo que viene a decir todo el rato. Entonces, yo encontré esta manera también. Yo había leído así algunos manuales de antropología visual, había entrevistado con algún antropólogo, y siempre encontraba como esta especie
de Pepito Grillo que llevas ahí, que te está diciendo cuidado con esto, cuidado con lo otro, pero muy poco propositivo, muy en lo que no hay que hacer todo el rato. Esto no se puede hacer, cuidado con esto, tal. Y entonces digo, joder, esto yo de alguna manera creo que está en la peli, porque es un puto agobio que llevo encima. Y entonces digo, bueno, pero que tiene que ser a través del humor. Al principio ya he pensado que alguna persona local podría aparecer ahí entre los hielos, mirar a cámara y dar un briconsejo, ¿no? Pero luego apareció David, que llevaba pues bueno, una persona con la que trabajamos allí que llevaba la radio local y digo, jolín, porque no es en la radio que se están dando estos consejos, como una cosa. Y luego en las proyecciones ha pasado que hay personas que me preguntan, oye, ¿esto es así? ¿Están dando estos mensajes por la radio? Y digo, jolín, ya solo el hecho de que haya algún espectador que se esté planteando que ya haya un sitio en el mundo donde se dan mensajes de cómo tienes que filmar al local, me parece como ya muy simbólico de en qué momento de hiperabundancia de imágenes y de filmar estamos, ¿no? Y también esta cosa de, pues eso, de romantizar la realidad, de convertirlo todo en un souvenir. Entonces, digo, jolín, ya hay gente que piensa que esto, o sea, quiero decir, para mí es un juego de humor que digo, venga, hacemos que se emite, bueno, como que todo, y la gente normalmente se ríe en la película, ¿no? En esta secuencia, pero mucha gente piensa que podría estar pasando. Esto es fuerte, ¿no? A mí, ¿y lo del humor? Porque yo lo poco que llevamos hablando, yo creo que tienes una parte muy de humor en tu manera de ser, en tu manera de explicar las cosas. ¿Tú cuando estabas allí filmando, sabías que el humor iba a ir entrando? ¿O cuando estabas en montaje dijiste, wow, esto lo tengo que meter aquí y tal, ya verás cómo esto va a generar aquí una ligereza que me va a interesar para contrarrestar lo otro? No, sí lo busco, porque también es una manera de relacionarme con la gente y, o sea, que sí que tengo sorna y hago cosas así y entonces sí que me gusta utilizarlo porque también entiendo que la peli está también abordando una cosa de lo formal, de la esencia del cine, todo eso, que de pronto puede tomar una gravedad que a mí no me interesa, porque además yo no trabajo en ese discurso teórico, ni hago grandes profundizaciones a nivel teórico, sino que ni hago una investigación muy fuerte, sino que trabajo más desde lo intuitivo y eso quiero que se transmita y entonces sí que busco que el humor un poco lo atraviese, porque es que si no, otra vez, un poco rollo, ¿no? O sea que, y porque me sale así, o sea que no, pronto me hace gracia, ¿no? Y pienso que poner gente aplaudiendo en una primera lectura, así durante 2 minutos, puedes decir esto de qué va, pero luego a medida que la peli va tomando tono, entiendes que todo es un juego, que bueno, a mí me hace gracia, o sea que prefiero hacerlo así. Puedes volver a hacer eso. Perfecto. ¿Y la película empieza a verse en festivales? ¿Y la gente qué tal? ¿Cómo reacciona? Pues bien, bueno, bien, no lo sé. Claro, esto es un poco a veces engañoso. Tú el feedback que recibes casi siempre es el bueno. Vale. O sea, después de la peli no se te acerca nadie a decir, oye, no me ha gustado nada, menudo rollo. O sea, los que te llegan es como ayer vino una chica que estudia antropología aquí en Barcelona y me decía, ostras. O sea, era como reveladora, ¿no? En muchas cosas, porque claro, y entonces de pronto flipas, ¿no? Y me interesa mucho también pasarla en estos circuitos más de, a lo mejor académicos, de la antropología y tal. Pero, entonces bien, aparentemente bien. Luego ahora de un premio, o sea, como que yo un poco perplejo porque, claro, de pronto vas a los festivales y ves también que hay películas muy armadas, ostras, muy bien hechas, flipantes, ¿no? Que tienen mucho recorrido. Y de pronto la veo ahí como un poco como fuera de contexto y tal, pero luego también me gusta, ¿no? Que tenga a lo mejor que esté menos hecha así a nivel de factura, pero más fresca en algunas cosas. No lo sé. Lo de los festivales, esto bien, no, se pasa y sí que tengo buen feedback y además lo bueno de los festivales es que luego hay un coloquio, ¿no? Y entonces ahí sí que recoges mucho y ves qué tipo de preguntas se lanzan y entonces puedes perfectamente poner el termómetro, o sea, de saber qué cosas han llegado y cuáles no, ¿no? Entonces sí que es satisfactorio, pues algunas escenas que a lo mejor piensas tú que no se van a leer de esa manera, de pronto
si ha ocurrido. O sea que también es súper beneficioso para la película o para el realizador poder testar eso, ¿no? ¿Y hay algún comentario, alguna reflexión de alguien del público que hayas dicho, vaya, esto qué interesante? O una de ellas. Por ejemplo, ayer, ¿no? Cuando se pasó la película. Sí. ¿Qué tal? ¿Hubo alguna reflexión, algún comentario que dijiste, vaya, esto, mira, qué interesante? Que dijera yo qué interesante, ¿no? Sí. Sí. Hombre, por ejemplo... Que te hiciera pensar en algo que, bueno, esto es mucho pensar de decir, esto no lo había pensado yo, ¿no? Pero, no sé, a veces suceden cosas así, ¿no? De que algún espectador se lanza a decir algo que te trastoca un poco, ¿no? Bueno, por ejemplo, ha habido en un par de ocasiones como interpelaciones un poco a una cuestión de género, ¿no? O sea, es verdad que... Mucha obsesión con esto, ¿eh? Con el género, ponerle una etiqueta a la película. Sí, ya, no, creo que está bien. Sí. O sea, creo que está bien mirar desde ahí y, hombre, hay veces que son auténticas auditorías, ¿no? A ver cuánto... pero claro que no, yo creo que es súper necesario hacerlo, ¿no? Y hacer esta revisión. Y entonces... sí que, claro, ha aparecido esto, ¿no? En alguna ocasión me han dicho, oye, no hay tanta presencia de mujeres, las mujeres con las que tuvieron hijos estos exploradores de pronto están invisibilizadas, ni siquiera se las nombra. Pero claro, yo también lo que creo es que yo asumo esta mochila de la que hablábamos, ¿no? Desde donde miro. Yeah. Y entonces, claro, yo soy occidental, burgués, hombre, y miro desde ahí, o sea que creo que está bien también recogerlo. O sea, lo que no me hubiese gustado es hacerlo de una manera intencionada, así como para salvar la auditoría, digamos, ¿no? Por frivolizar todo mucho, pero... El decálogo... Sí, como decir, ostras, como hacer una especie de cotas, ¿no? De algo así. Entonces, yo lo he hecho así, muy desde la intuición, y por supuesto que eso está, pero es que, claro, yo miro desde ahí, a lo mejor no he tenido esas sensibilidades. O sea, por supuesto, pero claro, sí que recojo el comentario y lo entiendo. O sea, que al final, como es una peli de dudas y de ir creciendo con la peli y de ir viendo, pues también eso te lo devuelve. O sea, que eso sí que yo no lo había visto, por ejemplo. Yo, Raúl, tu película es muy extraña en el sentido de que, porque genera muchas dudas, muchas inquietudes. O sea, hacia dónde llegas, o sea, crees que llegas a un punto y es como empezar otra vez de nuevo, ¿no? Y yo creo que en general al público esto le incomoda mucho. Sí. Salir del cine es muy perdido. O después de ver tu película, de la proyección, estar más perdido de lo que entró, ¿no? Alguna certeza quiere ver, ¿no? A lo mejor. Y no estamos tan acostumbrados a ver este tipo de cine, de disgregaciones a todo trapo, ¿no? Ya. A mí me encantaría ofrecer certezas, pero no las tengo. O sea, que va desde... Yo lo he intentado. Sí, yo lo he intentado. O sea, si yo estuve allí cada día y no hubo manera, ¿eh? Sí, pero... O sea, que yo qué sé. No es que no puedo ofrecer otra cosa. O sea, y creo que hay mucho cine que ya ofrece lecturas claras y, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo a veces que ya no lo hago, pero de quedarme en la sala para ver la peli con el público... sufrir ahí porque digo, ostras, o sea, ¿a dónde nos estás llevando, no? Como, y me pongo ahí a resoplar, digo, jolín, hay sitios que como que son incómodos y que te dejan un poco ahí vendido, ¿no? Y como espectador, y entonces sufro, ¿no? Pero luego, bueno, yo creo que es lo que yo tengo que hacer, o sea que, o sea, no me sale de otra manera. Y también estamos como muy, ¿no? O sea, ha llevado una deriva, ¿no? El cine, ¿no? Cierto tipo de cine comercial, ¿no? Y como muy convencional, una deriva de que ya sabes lo que vas a ver. Antes de entrar, o sea, no vas a sorprenderte con la película, vas a reconocer lo que ya quieres ver, ¿no? Y si no está en la peli, te vas enfadado. Esto no lo han sacado, joder, yeah. ¿Sabes? Hemos llegado a ese punto, ¿no? De como teleprogramar un poco, ¿no? Aquella revista Teleprograma, ¿no? Que me gustaba mucho, pero la palabra teleprogramar, ¿no? De decir, no, esta peli no mola, tío, es que no sale este personaje, ¿por qué lo han quitado? Ya. Yeah. O sea, no sé, o sea, ya lo que era el cine, ¿no? De sorpresa, ¿no? Es decir, a ver Raúl, ¿qué ha hecho, no? O sea, yo me puse a ver la peli y en plan, sin saber nada de ti, ¿no? No te conocía.
Lo único que conocía es que conocías a Oscar y ya está. Pero lo demás, yo no sabía ni de qué iba la peli ni nada. Pero ya el título me parecía interesante, ¿no? Decir, a ver de qué va. Y yo creo que se ha perdido un poco la sorpresa de decir, a ver, ¿de qué va esto? Quiero sorprenderme, ¿no? No quiero saber nada, ¿no? Ir y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, yo lo que creo que claro, que se llama cine a muchas cosas, ¿no? Entonces ahí está, yo qué sé, hay películas de investigación, hay ensayos y hay entretenimiento también. Entonces yo creo que dentro del entretenimiento, pues sí que hay una cosa, otro día leí una cosa, esta cosa del cine fórmula, ¿no? Casi como la radio fórmula, ¿no? Que es ver lo que estabas diciendo, ¿no? Ver lo que tú esperas ver tiene una cosa que ver con lo generacional o con la memoria, ¿no? De las películas que viste en un determinado momento de tu vida y que cuando en un momento de estos de evasivo, de entretenimiento puro y duro, quieres que se te ofrezca lo mismo, ¿no? O sea, buscas una experiencia similar. En este sentido, la inteligencia artificial creo que hará mucho. Creo que hará mucho porque es al final darte lo que necesitas de acuerdo a lo que lleva demandando toda la vida, de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, claro, igual hay un problema también de palabras, o sea que igual hay que denominarlo de manera distinta porque si no, entiendo que también puede ser frustrante para alguien que está buscando radio fórmula o cine fórmula, vamos a llamarlo, ¿no? Y que espera que se le dé lo que vio con 20 años, que le hizo tanta gracia, otra vez lo mismo. Y si no es frustrante, si no es frustrante, pero con otras caras y a lo mejor un poco actualizado, antes no había móviles o así, o sea, como esos pequeños detalles que es como toda la innovación que se puede hacer dentro de ese tipo de cine, pero eso es otra cosa, no pasa nada, o sea que yo qué sé, tiene que haber de todo. Vale. Si tú tuvieras que relacionarte con algún cineasta tuyo que también genera muchas preguntas y cero respuestas, de esa búsqueda infinita, ¿cuál sería? ¿O hay alguno o no hay ninguno? O a lo mejor hay un escritor, ¿no? O yo qué sé, un cantante, un grupo de música, ¿no? Ya. Como cuando yo viendo tu película también me acuerdo de la música del rock progresivo, ¿no? Que empezaba y se alargaba y podían estar todo el día, ¿sí? ¿No? O de libros como, yo qué sé, por ejemplo, ahora que hace poco falleció Paul Auster, también hacía ese tipo de libros, ¿no? Es el tipo de libros que dice, bueno, pero ¿de qué me está contando este señor? Sí, pero estoy flipando. ¿A dónde vamos, no? Pero estoy flipando, ¿no? Con Borges, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me está contando este señor? Pero no puedo dejar de leer. Y después acababa y te quedaba, bueno, pues ¿qué me han contado? Pero qué interesante, ¿no? Sí. O cineastas, sí, ¿no? Bueno, cineastas, por ejemplo, claro, por ejemplo, yo hubo una época que flipé mucho con James Benning. Que no sé si lo controlas, pero bueno, pues sé el nombre, pero no. Es no un cineasta nada. americano que lo que propone son casi paisajes, ¿no? Tiene una peli que se llama Ten Lakes, son 10 lagos en Norteamérica, fotografiados. Y entonces él trabaja mucho sobre la idea del tiempo, ¿no? Cuánto va a durar un plano. Además, creo que él es matemático y me interesa mucho eso, ¿no? O sea, como aportar un encuadre, algo, y que luego dentro de eso el espectador vaya haciendo su viaje hacia algún lado porque con el tiempo interno del plano o lo que le esté pasando, ¿no? Como forzar eso, ¿no? Entonces sí que me gusta mucho, ¿no? O sea, esta idea del cine desde la contemplación, pero que también pone al espectador en un papel activo, ¿no? O sea, es como si de alguna manera el aburrimiento activara algo, ¿no? O sea, por parte del espectador, ¿no? No de aburrimiento, pero la falta de inputs así a los que estamos acostumbrados, ¿no? No sé, yo qué sé, de pronto Kosakowski también, Víctor Kosakowski, pues me gusta, ¿no? Porque también tiene esta cosa del humor, de pronto desmontarlo todo y que quede como... Y luego muy valiente, ¿no? En esta cosa, yo qué sé, Herzog me interesa mucho también, aunque para mi gusto de pronto haya momentos en los que sea como hiperexplicativo, en una forma de, ¿no? Así abrumar, ¿no? Pero sí que, yo qué sé, hay cineastas en los que me fijo, ¿no? Vi hace poco una peli que me dejó completamente alucinado, de un esloveno, que no sé su nombre, pero que la peli se llama Playing Men. ¿Dónde la viste? Pues creo que la vi en esta plataforma que se llama Da Films. ¿La conoces? No. Es una plataforma creo que checa,
pues tipo filming, pero que se han juntado unos cuantos festivales y entonces deben de pedir permiso a los realizadores y montan ahí eso. Vale 6 euros al mes y está de puta madre. Hay unas películas que alucinan. Y se llama The Films, o sea, dafilms.com. Y creo que la vi ahí, no estoy seguro. Y de pronto como que me sentí muy identificado. Esta película se llama Playing Men, en pues esta forma de rodar donde a pesar de estar haciendo documental, rodan 16 milímetros, también aparecen las dudas del realizador y luego también también se busca una especie de teatralidad o de romper esa especie de objetividad, ¿no? en lo que graba, a pesar de todo ser una ficción y cosas que se van encontrando por ahí. Pues no sé, de pronto esa peli me flipó mucho, porque la recomiendo. Vale, yo siempre acabo que me recomiendes una peli, ya me la he recomendado. Pues Playing Men es una pasada, sí. Vale, pues nada, Raúl, un placer hablar contigo. Además, supe de tu blog porque me mandaron una entrevista de Elena, no sé cómo se apellida, que recomendaba mi película, también como película. Elena hizo la película esta ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la película? Es que por la cámara han pasado muchas personas, entonces, bueno, si quieres, luego, ¿no? Sí, espera, es que ya hablamos antes de lo de la memoria. Mira, este momento yo nunca los borro porque es interesante ver a una persona hacer memoria o pensar. Sí. Además, Oliver Lache, cuando le pregunté por qué hacer cine, me lo dijo, no cortes este momento porque tengo que pensar en la respuesta, porque no es nada fácil. No. A ver, en realidad ella es nieta de Fernando Fernán Gómez, ya sabes quién es. Sí. ¿Cómo se apellida? Elena Llanos. Lo que pasa es que estaba haciendo el esfuerzo por llamarla por su nombre por no esta cosa de la nieta de, ¿no? Ya, entonces, por eso. La Filmoteca. Sí, entonces de pronto me pasó mi tío, me dice, oye, que aquí hablan de tu peli, cuando no estaba ni siquiera distribuida, pero yo se la había pasado a un amigo de un amigo y acabó en las manos de Elena, que luego ya nos conocimos. Y entonces de pronto Elena recomendaba Objeto de Estudio, que también le pasó un poco lo mismo, no se acordaba ni de cómo me llamaba yo, ni nada, porque no nos conocíamos, ¿no? Entonces, yo seguro que no lo sabía, porque no había visto la peli ni nada. Entonces parece que sigue la cadena de desmemoriados ahí que... Pero sí. Pero imagínate, no conoces a lo mejor el título ni el director, pero tienes las imágenes impregnadas. Eso claro, sí, total, claro. Sí. Pues Raúl, un placer hablar contigo. Gracias por la peli, por este ratito. Nada, gracias. Y yo siempre digo, hasta la próxima película. Qué bien, pues nada, eso espero.